Bien, decíamos, el objetivo de esto, por lo menos de esta segunda clase, es intentar trazar un par de líneas para lo que tiene que ver con Revolución Cubana. Siempre entendiendo a Revolución Cubana como un ejemplo de cuestionamiento interno a la gran potencia, el bloque occidental, en contexto de coexistencia pacífica. ¿Estamos? A ver, nuestro objetivo es más, si lo vemos como en años, nosotros dijimos que coexistencia pacífica arranca en 1953 y Revolución Cubana es de 1959. Quiere decir que coincide temporalmente sin ningún tipo de drama con coexistencia pacífica. Ahora, para llegar a 1959 y comprender qué es la revolución, quién es Fidel, quién es el Che, quiénes son como todos los responsables de esta revolución que es tan como mítica para América Latina, esto es Revolución Cubana, lo que hay que hacer es mirar un poquito para atrás y poder comprender un toque mejor Revolución Cubana, no sé si Revolución Cubana, perdón, la historia cubana, digo, para comprender ese 1959 hay que ir indudablemente para atrás y dar cuenta de algunos planteos que nosotros ya tuvimos de historia cubana, pero que ahora necesitamos para ese 1959. Bien, ¿alguno que se anime? Porque parte de lo que les había manifestado es que querían que buscaran cosas de Cuba, de historia de cuarto. ¿Alguien puede darnos una idea? Historia de cuarto, imperialismo informal, allá cuando habíamos Estados Unidos y América Latina. Eh, Nada, recuerdo 1898, recuerdo enmienda Platt, alguno que se cope. Yo no me acuerdo el año, pero Cuba era una de las pocas, o sea, perdón, Dale, era vale, una bueno, las fueron en las últimas. de las últimas colonias, sí, Ujú. neocolonias, no me acuerdo cómo se dice, de España, Sí. y Estados Unidos se metió en la guerra por la independización de Cuba, haciéndole, o sea, creer que de alguna forma al ayudarlo a independizarse de España iban a estar de su lado y ayudarlos, pero cuando se logró independizar, básicamente lo tomó como su colonia, reemplazó a España básicamente, Ujú. y después se sancionó la enmienda Platt y Estados Unidos tenía el control, se podía meter en eso. Para que quedó medio raro. No sé si se escuchó, todo el mundo escuchó como yo la enmienda Platt. ¿Qué pasa con la enmienda Platt? Que Estados Unidos se podía, o sea, intervenir Sí. en los asuntos internos de Cuba y podía. Sí, podía como, sí, intervenir básicamente, estamos de acuerdo. A ver, el, para entender 1959, que es nuestro momento concreto, que es Revolución Cubana, lo que hay que hacer es intentar comprender como dos escalas de análisis diferentes. En primer lugar, un poco lo que está diciendo Martina. 1898, independencia cubana. Nosotros sabemos que, o por lo menos aquel que lo recuerde, esa independencia cubana es muy, muy tardía. ¿Tardía respecto de quiénes? De las demás De las demás antiguas colonias Ahí colonias está, de los demás españolas. países latinoamericanos. Siempre digo, Cuba es 1898 y Argentina es 1816. Quiere decir que son muchas décadas de diferencia. Eh, a ver, en esa última independencia, esas últimas independencias latinoamericanas, sabemos que obviamente España está como no queriendo irse de América Latina, no quiere dejar a Cuba como un territorio independiente, y si nosotros hiciéramos un recorrido un poquito más para atrás, hubiésemos visto que había diferentes guerras de independencia, muchos intentos de Cuba por independizarse, todos ganados por España. En 1898 sucedía algo excepcional. ¿Qué pasaba para que Estados Unidos entrara al conflicto armado? El hundimiento del Maine. Sí, ahí está, el hundimiento del Maine. Acá le hunden un barco, Bueno, nosotros ya sabemos que esa es la forma, como la forma ya como medio trillada de que Estados Unidos entre en un conflicto, ¿no? En ese momento uno sabe que se le hunde la embarcación, el Maine, en una cosa medio extraña, nunca vamos a saber si realmente fue un atentado de España, si fue un autoatentado, pero por lo pronto el dato objetivo es que se hunde.
Como consecuencia de que se hunde el Maine, lo que tenemos es una participación por primera vez de Estados Unidos en cuestiones cubanas. Respalda a Cuba en el conflicto armado. ¿Por qué les parece que eso desestabiliza en serio la situación en favor de los cubanos? ¿Por qué está bueno tener en 1898 Estados Unidos a favor tuyo? ¿Con qué te Porque aporta? medio que pone a España en su contra, más o menos, como que le echan la culpa a España Sí, por... Y una de las consecuencias es eso, que España tiene que, por ejemplo, pagar las reparaciones o sí, estamos de otorgarle acuerdo. territorios a Estados Unidos. En eso estamos de acuerdo. Digo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Estados... A ver, si siempre venía perdiendo Cuba, ¿no? Digo, y España seguía manteniendo su dominio sobre el territorio. ¿Por qué la llegada de Estados Unidos se vuelve tan relevante para 1898? ¿Qué aporta a Estados Unidos? ¿Está bueno tenerlo aliado? ¿Y por qué sí está bueno tenerlo aliado? Y no sería porque Estados Unidos está relativamente avanzado, o sea, es importante. Tal cual. De hecho, Estados Unidos tiene ya su segunda revolución industrial, tiene todo un proceso de tecnificación muy grande. Estados Unidos está a 20 años de volverse la potencia después de Primera Guerra Mundial. Quiere decir que para 1898 tener a Estados Unidos de tu lado es un gran aliado que ganaste. De hecho, es tan grande que logró desbalancear esto en favor de los cubanos. 1898, recupero lo que dice Martina Corda recién, lo que hace es como generar este triunfo de los cubanos y obviamente como consecuencia de la derrota española, España se ve obligado a darle gasto de reparaciones, bla, le da un par de islas, Puerto Rico, tal. Ahora, lo que me importa es que acá tenés un montón en 1898, tenés un montón de cubanos festejando su independencia y un poco lo que nos decía Martina Suárez al principio es lo que los cubanos no se dieron cuenta es que acá lo único que han hecho es cambiar de mano, ¿estamos? O sea, han pasado de la mano española a la mano norteamericana. Eventualmente en 1901 los norteamericanos se iban y al irse lo que hacían era forzar a esta nueva república o a este nuevo gobierno cubano a aceptar lo que se conoce como enmienda Platt. Esa enmienda Platt era una enmienda constitucional, o sea, algo que los cubanos estaban obligados a respetar por haber estado ahí. Y básicamente lo que le daban un montón de cosas, diferentes cosas que uno podría haber marcado y que quedan en manos de Estados Unidos. ¿Qué cosas le dan a Estados Unidos? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo fue la pregunta? ¿Qué cosas? Esa enmienda Platt, ¿qué cosas le da a Estados Unidos? ¿No era tierras? ¿Tierras? Después, Una algo base de, militar. claro, y Bien, facilitar la tierra, los ferrocarriles. bien, ahí está, impecable. Fácil, dice Corda. Tierra es muy accesible. Cuba, obviamente, como todo territorio latinoamericano, tiene tierras fértiles. Si bien es una isla, tiene tierras altamente fértiles. Saludamos a Marisa. Hola. Tiene territorios altamente fértiles que Estados Unidos básicamente, a ver, no es que se las otorga, sino que les obligan a vendérselos a precios como muy bajos. Entonces, ¿qué tipo de actividad controla el terrateniente norteamericano? Porque básicamente estas grandes fincas se vuelven yanquis. Digo, ¿en qué es fuerte Cuba? A nivel productivo, ¿no? O sea, En el tabaco y bebidas alcohólicas puede ser. Tabaco, bebidas, bueno, sí, es verdad, es verdad, no te voy a mentir. Todo lo que es Habana Club y eso, obviamente, es de ese lado. Ron, no me salía. Ron, es verdad. Tabaco, es verdad. ¿Qué otra cosa es muy conocida de Cuba? Café, Café y otra cosa que es la más conocida de Cuba. azúcar. Azúcar, ahí está. Azúcar. Ahí está, tenemos los 4 productos como más fuertes de Cuba van a estar en manos de propiedades norteamericanas. A su vez, decía Corda, todo lo que son ferrocarriles van a ser facilitados por Estados Unidos, así como nosotros se los facilitamos aquí en fin del siglo XIX.
¿A qué le facilitamos? La penetración del capital para crear ferrocarriles en Argentina. A Inglaterra. Inglaterra, estamos, obviamente, nosotros Inglaterra, ellos por proximidad geográfica a los Estados Unidos. Quiere decir que gradualmente lo que Estados Unidos hizo es sujetar económicamente a Cuba. Vamos, no hay mucha vuelta. A eso le agregamos algo que algunos de ustedes habían dicho, que, o uno de ustedes lo escuchó por lo bajo, que tiene que ver con bases navales, ¿no? O sea, nosotros habíamos marcado, es más, yo creo que hasta lo hicimos en su momento, cuando lo veíamos en cuarto, digo, pero en el caso de no lo hayamos hecho, que puede ser una posibilidad, cuando vos ampliás lo que es Isla de Cuba, yo siempre lo muestro, porque la realidad es que nunca se sabe. Ven que ya automáticamente, si uno mira así, se encuentra con un color diferente. ¿Lo vieron? O sea, esto es verde, 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 y de repente decís, che, ¿qué onda esto? Y mirás así, y te encontrás que en el Sí. sur de Cuba, más allá de la cárcel, que es Guantánamo, que está por acá, y que obviamente no hay chance de tener fotos ni por Google Maps, pero cuando uno mira un poquito las costas, fíjense que obviamente todo acá son nombres nombres en español, bla, 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 y cuando uno mira a las costas que están por acá, por lo que es Guantánamo, se encuentra con, no sé, Hidden Beach, Blue Flatland Beach, Beach, ahí te das cuenta que en realidad muy, muy cubano y español que digamos no es. Estamos, y acá les marca como muy claramente todo lo que forma parte de este pequeño enclave que es norteamericano. O sea, en una isla totalmente, que no habría mucha predisposición a decir, che, bueno, pero parte de esta isla es de otro país. Es una isla, así que el límite geográfico en una isla que debería ser sumamente soberana, tenés una patita que en este caso es norteamericana. Y esto es un mapa actual, quiere decir que en realidad la enmienda Platt, si bien no sé si existe o no existe todavía, digo, por lo pronto tenemos como los resabios de esta enmienda en un 2020. Bien, ¿qué es lo que me importaba de esta enmienda Platt? De acá en más, lo que nosotros vemos entonces es la Cuba, a ver, informalmente imperializada. ¿Por qué digo informalmente imperializada? porque no es directo, es Bien, como, no te encontrás con esas cualidades formales como puede ser como dominación total política, cultural, económica, y etcétera. estamos de acuerdo. A ver, ¿qué quiere decir? Nosotros en su momento hace mucho tiempo atrás, habíamos establecido una diferencia entre imperialismo formal e informal. La única diferencia entre uno y otro, ¿cuál era? Cualquiera de ustedes. ¿Cuál es la única diferencia que había entre uno y otro? Porque todo era económico. Y por decirlo así, medio rápido, es que uno es más sutil que otro. Uno es más sutil, es verdad, y el formal, ¿qué implicaba? ¿Una dominación de qué tipo? ¿En qué ámbito? Política. Política. Vamos, política. Claro. Y lo que acá no tenés es dominación política. Porque lo que vas a tener desde 1901 en adelante, todo hasta acá, y por eso vamos a intentar comprender este episodio de 1959, es un montón de gobiernos, muchos gobiernos, algunos democráticos, algunos golpes de Estado, como el de Batista, que es el más conocido, que si bien, a ver, tienen variaciones políticas, porque esa es la realidad, o sea, son diferentes realidades políticas, tienen un punto económico en común. ¿Cuál es ese punto económico en común de todos estos gobiernos? Hasta 1959. ¿Cuál es el punto común? Capitalistas. ¿Están sujetos a Estados Unidos? Bien, que están aliados, están atados a Estados Unidos. Y que no solamente están atados a Estados Unidos, sino que en realidad todo lo que hacen a nivel medida económica, en realidad forma parte de, a ver, una respuesta, un cuidado hacia los intereses norteamericanos. Quiere decir que quienes han gobernado a Cuba desde 1901 hasta 1959, podríamos llegar a decir que no han tenido en cuenta muchas cosas de su propia población a nivel necesidades, y en realidad lo único que han hecho es mantener condiciones para que Estados Unidos constantemente siga explotando esto que consiguió con la enmienda Platt. ¿Me siguieron? Sí. Quiere decir que para 1959, a ver, yo siempre digo, la Revolución Cubana no hubiese sido posible en otro lugar que no sea Cuba.
no porque fue Revolución Cubana y obviamente el término así te lo dice. La Revolución Cubana no hubiese sido posible en otro lugar porque ningún país centroamericano ha tenido el nivel de control y de presencia norteamericana tan evidente como Cuba. ¿Estamos? Entonces, si nosotros sabemos, Claro, sí. ¿se entiende la lógica? O sea, obviamente la Revolución Cubana es Cuba, digo, no hay mucha vuelta. Ahora, si nosotros tenemos 1959 como nuestro norte, o sea, queremos ver qué es lo que pasa en ese 1959, lo que hay que ver es en este periodo inmediatamente anterior, o sea, pienso puntualmente en esa década del 50, qué es lo que empieza a pasar, o sea, qué elementos empiezan a aparecer en función de intentar comprender quién es el Che Guevara, quién es Fidel, quién es bla, 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 bla. ¿Estamos? Digo, porque obviamente no es que en 1959 aparece todo, en realidad es un proceso de gestación un poco anterior para en 1959 eventualmente tener como éxito. ¿Hasta acá llegaron todos? Sí. ¿Estamos todos? Bien. Nosotros dijimos, para entender la Revolución Cubana hay que entender dos elementos, o por lo menos dos canales diferentes. Uno que es el primero, que es como toda su transición histórica, que te permite comprender cómo los cubanos llegan a ese 1959 sumamente explotados. El otro elemento a tener en cuenta, que lo tenemos que comprender, tiene que ver con una tradición intelectual que nosotros vimos en cuarto, que es toda la parte del socialismo, y que la necesitamos, pero necesitamos como adaptarla. Me trabé, ¿no? ¿Estoy o no estoy? ¿Estoy? Sí, Buenísimo. sí, estás. Bien, Por a ver. ahora sí. Bueno, que me pareció como conexión inestable. A ver, nosotros habíamos dicho algo, ¿se acuerdan socialismo? ¿Se acuerdan modo de producción? Creo que nosotros lo explicamos así, si no me equivoco, pues siempre se lo explicaba de la misma forma. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos algo así en su momento? Lucha de clases, Sí. de un modo de producción a otra, que Marx escribía acá, de este modo de producción, esto era como esclavitud, feudal, modo de producción capitalista, Socialismo, socialismo. ¿Eso lo recuerdan? Sí. Bien, por lo menos la idea. A ver, no me interesa que lo sepan a la perfección ahora. A ver, nosotros dijimos algo puntual, y a ver si ustedes lo pueden como recuperar, y un poco lo saben porque Conrado hace ratito, en la clase anterior, manifestó lo de Plan Marshall, que estaba bastante bueno. Si nosotros pensáramos en Marx del siglo XIX, según Marx, ¿qué condiciones son las ideales para encaminarse al socialismo? Crisis. La crisis. Bien, una crisis Claro, económica. para ¿Todos de pasar acuerdo? una. Y lucha de clases. Bien, la lucha de clases que se origina en un contexto de crisis. A ver, para aquel que por ahí no lo recuerda, nosotros dijimos que, nosotros no, Marx dijo, que mientras la crisis económica sea mayor, obviamente mientras más grande es la crisis económica, las condiciones sociales se vuelven mucho más jodidas. Mientras más jodida es la condición social, más descontento va a estar el obrero. Mientras más descontento, más posibilidad de que se dé cuenta de la posibilidad de un cambio, eventualmente se revoluciona y eso es una lucha de clases para hacer un modo de producción. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, a ver, hay una cosa que yo siempre digo, y que por ahí en algún momento, en un cuarto año, cuando está muy alejado, no tiene mucho sentido, pero en este momento tienen que empezar a comprenderlo. A ver, yo siempre digo, Marx tiene una riqueza intelectual zarpada. O sea, por más que yo no me considere marxista y no sea socialista, ni sea de las izquierdas, considero que el tipo tiene cosas muy, muy grosas. Ahora, hay una crítica que uno le puede hacer, que no es crítica en realidad, porque es medio injusta, y es, Marx escribe en el siglo XIX. Es decir, yo siempre me animo a decir, Marx no conoce Keynes. ¿Por qué? Claro. Me parece que es fundamental eso. Porque si él hubiera conocido el modelo keynesiano cuando escribió, él no hubiera propuesto la idea socialista. Totalmente, bien, Balma, me alegro que estés recuperado, y que estés de vuelta con nosotros. Bien, coincido plenamente con lo que decís. A ver, Marx está pensando en un sistema sumamente de explotación, y lo que el tipo está pensando, a ver, en su cabeza no hay forma de pensar la posibilidad de un capitalismo más amigable. Ahora, por eso yo digo, Marx no conoce Keynes, no conoce la posibilidad de un capitalismo
de tipo benefactor. Ni se le ocurriría a Marx pensar, por ejemplo, en un Perón en Argentina, con todo lo que nosotros ya sabemos de Perón en Argentina. Porque si el tipo hubiese pensado en un Keynes o en un Perón en Argentina, convengamos que hubiese tenido como que recalcular su teoría. ¿Por qué tendría que haber recalculado su teoría? Como que todo cambió. Todo ¿Pero está por qué? diferente. ¿Qué es lo complicado de Keynes o de un Perón en Argentina para Marx? Que sigue siendo capitalismo pero en realidad está ayudando a la gente. Ahí está, que sigue siendo capitalismo, sigue siendo explotación, pero es un capitalismo un poco más amable. O sea, anda a decirle al obrero argentino de Perón que el capitalismo es malo. Si el chabón tiene seguro de desempleo, tiene algún que otro plan, tiene asistencialismo, tiene vacaciones pagas, tiene jubilaciones, tiene 8 horas de trabajo y tiene un buen sueldo. En ese momento decirle, che, el capitalismo es malo y te explota. Y que convengamos que yo, obrero, te diría como, no sé, no lo veo tan así. Eventualmente perdés como adeptos, por decirlo de alguna forma. Ahora, en tanto, esa es una crítica como muy obvia que uno puede hacerle, lo cierto es que no es menor que para poder comprender el marxismo hay que entender que el tipo escribe en el siglo XIX. Es decir, es una crítica, pero es una crítica injusta que le hacemos. O sea, no puedes criticar a alguien por algo que en realidad no conoce. O sea, no conoce porque la vida no se lo permitió conocer. Entonces, lo que me interesa fundamentalmente de esta reflexión es, el marxismo tiene la característica, tiene la brillantez para mí, de ir como adaptándose. ¿Qué quiere decir? Desde el siglo XIX, mediados del siglo XIX, hasta, obviamente hoy, hasta la actualidad, que sigue habiendo marxismo y sigue siendo relevante, lo que uno puede encontrar es diferentes como readaptaciones del marxismo. ¿A qué voy? Por ejemplo, 1917. Pensemos un segundo por qué es relevante 1917 en historia de Cuarto. ¿Nacional o mundial? No, mundial, mundial. Episodio relevante 1917. Revolución Rusa. Sí, ¿Algo así? Revolución Rusa. Sí. Ya me estaba como empezando a enojar. A ver, Revolución Rusa, RR. A ver, el muchacho de acá, Marx, ¿no? El tipo está acá en 1850. ¿Cuál es la base de la revolución para Marx? ¿Quiénes son los que deberían levantarse en contra del sistema? Y los que lo sufren. Los que lo sufren. ¿Y qué serían en términos del sistema capitalista? ¿Qué son? Las Obre- masas. eh, Las las masas obreras. obreras. ¿Vamos? O sea, son trabajadores. Marx está pensando en Inglaterra, de Manchester, de, no sé, de Birmingham, de Londres. Digo, estamos hablando de esos típicos barrios obreros que uno se imagina sumamente explotados, bla, bla, bla. Marx está pensando en obreros. Ahora, cuando uno se pone a pensar Revolución Rusa 1917, la pregunta más rápida que yo le haría es, ¿quiénes se levantaron contra todos los que se levantaron? En la Rusia de 1917. ¿Contra quién se levantaron? No, ¿quiénes? Contra los zares, obviamente, y el gobierno provisional y todo. Y la pregunta es, ¿quiénes? ¿Qué sector social se levantó en 1917? Y en Rusia eran los campesinos. Bien, en Rusia tenés campesinos. Claro, A ver, porque ¿te todavía parece? están como en un sistema feudal. Porque estaban en un sistema bastante feudal. A ver, ¿por qué esto que uno dice, a ver, bueno, obreros campesinos, uno diría, dale, son sectores explotados. Bueno, pero para este tipo de teorías no es menor este cambio. Y nosotros sabemos que en 1917 aparece un personaje como Lenin, que ya por lo menos deberían saber quién es. ¿Estamos todos de acuerdo que saben quién es Lenin? Sí. A ver, ¿qué es lo que me importa? Lenin es un personaje que readaptó la teoría de Marx del siglo XIX para 1917 Rusia. Y desde el momento en que Lenin es Lenin, uno habla de marxismo-leninismo. Es más, cuando aparezca teoría marxista-leninista, ¿qué les está diciendo al que lee? ¿Qué les debería estar diciendo a ustedes cuando se encuentran en un texto el marxismo-leninismo?
Que está hablando del La- socialismo 1917. Bien, a ver, sí, ¿qué le está diciendo? Es marxismo, porque lo es, pero cuando uno ve marxismo-leninismo, tenés un guioncito y lo que te da a entender ese leninismo es que son en realidad reajustes de Lenin en un contexto de 1917. ¿Por qué? Porque Marx ya está muerto en ese momento. Entonces, el marxismo-leninismo es tomando el marxismo original, lo readaptás y eventualmente en esa readaptación le agregás cosas que Marx no hizo porque eventualmente no llegó. Ahora, en la década del 50, por ejemplo, tenés lo que se conoce como la Revolución Cultural China y todo lo que es el maoísmo. Y el maoísmo, Mao, por el apellido, o uno de los apellidos del dirigente chino, a ver, el maoísmo lo que hace es una nueva desviación del marxismo. Quiere decir que agarra la base del marxismo y lo readapta, no solamente temporalmente, porque pasaron casi 60, 70 años desde que muere Marx, y lo adapta geográficamente, porque Marx está pensando en Europa, ni está pensando en Asia. Y en 1959, un poquito antes, vamos a ponerlo 1955, porque no estoy seguro cuándo el muchacho escribe, nos aparece una nueva desviación de ese marxismo, que yo creo que eso es lo más relevante que tenemos que entender de la figura del Che Guevara, que es el foquismo. A ver, el foquismo o guerra de guerrillas, como se llama el libro del Che Guevara, esa es la responsabilidad y esa es la relevancia histórica del Che Guevara. ¿Alguien conoce algo del Che Guevara? ¿Quién es? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? ¿Por qué es relevante? ¿Por qué es un mito? Nada, cuéntenme qué saben del Che Guevara y después vamos a foquismo, porque no estoy apurado con foquismo. ¿Qué sabemos del Che Guevara? No mucho. Era argentino. Era argentino. Antes de llegar a Cuba estuvo por bastantes países de Latinoamérica. Bien, ¿vieron Diario de Motocicleta? ¿Nunca la No, vio? No, se la recomiendo como para que vayan viendo para la próxima clase, no porque vayamos a hacer un trabajo, pero me parece que está bueno ir como contextualizando en Diario de Motocicleta, es como una película que gira en torno, si no me equivoco, al diario que él hace en este camino que nos dice Franco, que hace desde, creo, no sé si lo hace por la Panamericana, pero lo cierto es que lo hace como en moto y va subiendo hasta eventualmente llegar a México. El tipo se va nutriendo, es un médico argentino, se va nutriendo gradualmente de un par de ideas, va teniendo contacto con todo lo que es la cultura latinoamericana. ¿Qué más sabemos del Che? ¿No fue comandante de la Revolución Bien, fue un cubana? comandante, fue un tipo, a ver, yo creo que es súper relevante la figura del Che Guevara. Así como, a ver, esperen un segundo que esto no lo había buscado y justo se me ocurrió. ¿Con quién, Corda? ¿A la par de quiénes fue comandante? Ni idea. No sé los nombres, solo me acuerdo que era... ¿Cuáles son los nuevos? A ver, ¿cuáles son los otros líderes de la revolución? Fidel Castro. Fidel Castro, por favor. Fidel Castro, Cienfuegos, sí, estamos de acuerdo. Esos son los líderes. A ver, ¿nunca vieron esto? Esperen que lo estoy poniendo, No, estoy poniendo una un poquito más linda. Ahí va. Para que uno vea de dónde también se inspira el modelo argentino. ¿Nunca vieron esta imagen? Uf, Sí. se abrió, no se abrió. La Plaza de la Revolución. Tal cual. Ah, vos habías ido a Cuba, ¿no? Sí. Ahí está. A ver, uno que mira esta imagen, cuando uno se ubica en la Plaza de la Revolución, ¿qué encontrás? Paz, ¿solamente este o hay otros? No, está el Che, está Fidel, si no me Sí, equivoco. sí, y Y Cienfuegos hay... del otro lado. Sí. A ver, esto es la Plaza de la Revolución, esto es La Habana, digo, para que ustedes vean, ¿les parece, a ver, les hace acordar a algo de Argentina? Para que vean dónde... Sí, al que está Evita. Claro, es exactamente la lógica del que está en Evita, es una copia de Evita, pero para mí me parece que es bastante acertado. Yo que no soy peronista considero que está bien en ese lugar. Para aquel que no conoce, cara de Evita, creo que es Ministerio, vale, no importa, ¿no? de Buenos Aires, para que veamos
en imágenes para aquel que nunca lo vio, que nunca prestó atención. ¿Alguien alguna vez vio esto? Sí. Bien, Sí, es sí. que es como la misma Sí, lógica, o sea, está en la 9 de julio, en algún momento, si no lo ven, si no nunca lo vieron, presten atención. En el 9 de julio tenemos, creo que es Ministerio de Desarrollo Social, tenemos la cara de Evita, son dos caras, tenés esta y la otra que es esta. El de A ver, salud creo que es Lucho. no sé Creo. si es el de No, no, es el de Sí. desarrollo creo que es social. el desarrollo porque es en el que ella ejerció cargo durante el peronismo. Sí. Pero bueno, a ver, más allá de todo, digo, esto que uno ve de Evita en la 9 de julio, en realidad es lo podemos ver iluminado, es como sí, es una copia, que no está mal, digo, de algo que ya existe en La Habana. A ver, cuando uno va a La Habana se encuentra, a ver, la imagen del Che es súper relevante, ¿estamos? O sea, es como grosso. Cuando uno va a Cuba, no sé, por ejemplo, en Santa Clara tenés como el mausoleo del Che, que es Mausoleo. pero qué buen mausoleo, por favor. ¿Lo pudiste ver? Sí. ¿Qué te pareció? No, muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. A ver, Sí. a mí me pasó algo como muy loco, porque mal que mal yo me defino como no nacionalista, pero de repente no puedo perder de vista que el Che es argentino. Y me pareció muy loco como la gente, el respeto con la que la gente se aproxima al mausoleo, o sea, esta cosa como muy sagrada con la que van, porque uno va al mausoleo y entra a un lugar muy silencioso, recontra resguardado por las fuerzas, en este caso cubanas. A ver, si uno llega a este lugar y tiene como esos grandes mausoleos, estas grandes representaciones como en edificios, quiere decir que el tipo fue relevante. Entonces, ¿qué es lo que me importa? Y volvemos a esto. Para entender la relevancia del Che, lo que a mí me importa es que ustedes identifiquen, por ejemplo, así como Lenin reinterpretó el marxismo del siglo XIX, así como Mao lo hizo de la misma forma pero para China, el foquismo es la reinterpretación del Che Guevara a la teoría del marxismo original. Y el foquismo es sumamente necesario para comprender cómo llegan ellos a China, cómo ellos llegan a tomar control de Cuba, y por otro lado, para comprender qué son o de dónde provienen todo lo que nosotros definimos como organizaciones guerrilleras en América Latina. Es decir, de alguna manera, el ejemplo cubano sería como el ejemplo a seguir. A medida que ellos vayan triunfando y vayan tomando la isla, el resto de los países de América Latina mirarán ese ejemplo cubano como un ejemplo a seguir y eventualmente se masificarán las guerrillas en el resto de América Latina. ¿Estamos de acuerdo? Por lo menos el razonamiento. No importa que ustedes entiendan ahora qué es foquismo. Lo que les pido, cortamos acá, digo, bueno, no tiene sentido más seguir que en 5 minutos, menos de 5 minutos. ¿Qué les pido para la próxima? Busquen, googleen, por cualquier lado lo van a encontrar. Buscamos qué es foquismo, o sea, qué características tiene el foquismo del Che, o sea, y en qué se diferencia el foquismo respecto del método tradicional del marxismo para llegar al socialismo. O sea, comparen foquismo del Che con el modo en que Marx tradicionalmente dice que se tiene, o sea, cómo se llega al socialismo, y busquen periodo de formación como, no es la guerrilla, busquen antecedentes de la Revolución Cubana, o sea, los años previos a esa Revolución Cubana, qué pasa, busquen quién es Fidel, cómo se formó Fidel, qué hace Fidel, por qué se va al exilio, cómo se conoce con el Che, y eventualmente vean cómo llegan a Cuba y no mucho más que eso, con eso estamos de acuerdo, o sea, detonen Revolución Cubana, ¿estamos? Digo, lo ponemos en común y después avanzamos con cosas como muy, muy concretas de la revolución encaminándose al socialismo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bien, nada más, buscan eso y nos vemos el lunes que viene. No puse foro de dudas, pero en breve a lo largo del día pongo un foro de dudas y consultas en el caso que lo necesiten para el TP del miércoles que viene. ¿Estamos de acuerdo? Dale. Nada más. Dale. Bueno, Adiós, muchachos.